Pues amigo de Conexión, estamos una vez más aquí en otra transmisión, pero oh sorpresa, tenemos aquí a una joven de nombre Valeria López, parte del Movimiento de Regeneración Nacional, que me llamó mucho la atención su edad y sus convicciones, su punto crítico y sobre todo que ya anda de traviesa ahí como candidata a una presidencia municipal muy importante del estado de Coahuila. Bienvenida, Valeria. Muchísimas gracias, Carlos, por el espacio. A tu audiencia, muchos saludos. Aquí estamos dando la lucha en nuestra trinchera. A ver, Valeria, me llama mucho la atención a tus escasos 25 años de edad, y digo escasos porque tenemos un medio de vida aquí en México hasta los 75 años por ahí, y Valeria pues todavía le quedan 3 veces más y ya anda como presidenta municipal. Me llamaba mucho la atención, Valeria, a candidata, perdón, me llamaba mucho la atención que eres parte de las filas, estás afiliada al partido Así desde tus es. 20 años, creo. Mucho más joven. Yo, cuando recién me dieron mi credencial de elector, me afilié a Morena por ahí en el 2015. Yo vengo siguiendo al Movimiento de Regeneración Nacional, bueno, a Obrador más que a nadie, en el 2012. Desde entonces empezó mi apoyo cuando yo todavía no tenía credencial para votar. Después me afilio en el 2015 en un eventito que se hizo en la Plaza de Armas de Torreón. Ahí me afilié formalmente al partido. A ver, Valeria, pero rápidamente, Valeria no es ninguna improvisada, amigos de Conexión. Es una persona que escribe, es columnista, columnista, es socióloga de profesión por la Universidad Autónoma de Coahuila. Me llamaba mucho la atención que decías que eres una persona crítica propositiva, porque hoy en día los nuevos cuadros, bueno, los cuadros que brillan por su ausencia en el grupo del conservadurismo, no veo jóvenes, sino veo los viejos recalcitrantes con un discurso que no proponen nada. Y por ejemplo, para muestra basta un botón aquí, escribió en el diario Milenio este título que dice del entuerto interminable de Morena. Uno de los factores de riesgo más importantes para Morena, si sigue sin resolver su conflicto interno, es la proximidad de las elecciones del 2021 en las cuales ya nos encontramos ahorita. Inevitablemente la inestabilidad del partido afectará la selección de candidatas y candidatos. Y perder la confianza y la aprobación del pueblo es algo que Morena no se puede permitir otra vez, entre otras cosas, porque ahora no lleva un líder carismático al frente. ¿A qué te referías con eso, A Valeria? lo, a lo que hemos visto que ha estado pasando desafortunadamente, y eso hay que reconocerlo, porque yo creo que si una fortaleza tenemos en este partido y deberíamos de conservar es la autocrítica. Creo que Morena no ha tenido la suficiente capacidad para poner orden al interior, y por eso hemos visto a muchas candidaturas impresentables y que incluso muchos compañeros que son de mi generación, que vienen también de las bases y que representan realmente los ideales de la cuarta transformación, han decidido participar por otras vías o han decidido de plano seguir haciendo la crítica de que no se vale que le den las candidaturas y que ensalcen, como luego decimos acá, enaltezcan a otros perfiles que no son los de las bases de nuestro movimiento, porque justamente este desorden que hay al interior con el mal trabajo que ha hecho Mario Delgado no ha permitido que realmente se tomen en cuenta las bases de nuestro movimiento, e incluso por ahí se han tomado en cuenta a expanistas, como en Chihuahua, expanistas ligados a César Duarte, en San Luis, ahí a financiadores de Frena, en las diputaciones plurinominales. Y yo creo que eso es un riesgo, porque pues la gente ve con descontento que se tome en cuenta a este tipo de perfiles y no a las bases del obradorismo, porque creo que Morena debería de empezar a darle mucho más foco a la gente que construyó este partido desde abajo, porque finalmente creo que quienes vamos a cuidar realmente el proyecto de transformación, pues somos la gente que nos dedicamos a recorrer nuestro territorio casa por casa, llevando el proyecto de regeneración nacional, porque nadie creía en este proyecto y nosotros ya estábamos ahí defendiendo la camiseta, defendiendo el proyecto de transformación. Y ahora que ya somos un partido nacional, pues voltean a ver a otros perfiles y eso es algo muy complicado y es algo que veníamos denunciando y enunciando desde ya ese tiempo,
y mira ahora en el entuerto en el que nos encontramos, porque la verdad es una situación complicada y que ha generado decepción, sobre todo en aquellos lugares donde no se ha tomado en cuenta a las bases de nuestro movimiento. Pero Valeria, me gustaría preguntarte acerca de que también he visto en algunos, como a ti te gusta hacer crítica al respecto, a nosotros también nos gusta ver esos asegúnes. Valeria, ¿cómo poder digerir que mucha de la militancia del movimiento se quedó dormida en sus laureles en ese triunfo del 1 de julio del 2018? Y hasta el día de hoy que va a haber elecciones, empiezan a salir ahora sí a asomar su cabeza como queriendo contender a alguno de ellos, mientras panistas, como lo dijiste, traen una labor de estarse metiendo al movimiento para tener objetivos en el futuro de ser candidatos en diferentes rubros como diputados federales, como presidentes municipales. Mi crítica hacia esto es que muchos se quedaron como en un estado de drogadicción aplaudiendo al presidente de la República y hoy apenas empiezan a despertar. ¿Por qué ese estado en el cual se quedaron durante 2 años? ¿Qué crítica te merece a todos esos militantes que dejaron de seguir actuando? Así es, yo creo que eso también es otra parte de la crítica que se debe hacer hacia las bases de nuestro movimiento, porque sí hay quienes se confiaron en que Andrés Manuel López Obrador sostendría todo este proyecto y que sería el eslabón más fuerte para que pudiéramos darle continuidad al proyecto de transformación. Por ejemplo, nosotros acá en nuestro territorio nunca dejamos de salir a las calles, nunca dejamos de defender el proyecto y sobre todo de advertir que la derecha se está reorganizando, como ya lo hemos visto, porque evidentemente pues quieren tumbar el proyecto del presidente porque les ha quitado muchísimos privilegios. Entonces, siempre estuvimos recorriendo las calles, sin embargo, no fue así el actuar de toda la militancia de Morena, porque justamente todo el mundo se confió al liderazgo de Andrés Manuel López Obrador, e incluso si te das cuenta, por ejemplo, en Morena hacen falta muchas voces críticas, realmente críticas y propositivas, que hagan la crítica constructiva y además estén trabajando el proyecto, porque todo mundo deja solo al presidente en las mañaneras porque dicen es que él solito puede contraatacar a la derecha, y hemos visto que los ataques al presidente son diarios y muchas veces no hay otros frentes dentro de Morena que estén defendiendo esta idea o que estén explicando qué es lo que está sucediendo para que podamos también tener una narrativa que nos ayude a contrarrestar lo que está haciendo la derecha. Bueno, ¿qué le nació a Valeria? Por volver, supongo que tú estabas en la Ciudad de México haciendo ciertas labores. ¿Qué era lo que hacías después de haber egresado y dentro de tu inquietud por cambiar a México? ¿Qué estuviste haciendo estos últimos 2, 3 años, Valeria? Fíjate que yo siempre he sido una joven muy inquieta y me gusta mucho prepararme, leer. Yo soy de una comunidad rural y a mí siempre me ha gustado muchísimo leer. Creo que por eso el sentido crítico siempre ha sido la vía por la que hemos avanzado. Y en la Ciudad de México yo justamente pues estaba estudiando, tomando por ahí algunos diplomados, tratando de especializarme para poder desempeñar mejor mi carrera y aprendiendo de gente que considero pues expertos en el tema, compañeros sociólogos, compañeros mercadólogos también, que nos ayudaban ahí para entender mejor el tema de la comunicación política, porque yo creo que es algo fundamental, sobre todo ahorita en este tema, bueno, en esta era digital, en el tema de redes, creo que es fundamental poder entender esos temas y estuvimos por ahí, pues tratando de avanzar en ese sentido. Yo he vivido siempre en mi comunidad rural, tengo pues 25 años, he vivido ahí 24 años, un añito que me fui a la Ciudad de México para emprender y tratar de aprender todavía más, porque en la Ciudad de México la verdad es que podemos encontrar mucha competitividad en ese sentido y compañeros muy expertos, porque pues ahí están las mejores universidades también. Bueno, me da mucho gusto estar dialogando contigo, pero te vas a la Ciudad de México, adquieres cierta experiencia por aquellos rumbos, te devuelves a tu comunidad que es Matamoros, Coahuila, exactamente Santana del Pilar, donde es tu comunidad, donde naciste, donde creciste, pero hoy luchas por ser la presidenta municipal de ese lugar. Pero aquí me llama mucho la atención de que este trienio que está a punto de terminar en ese municipio, que es el ejemplo, amigos de Conexión, de muchos municipios de aquí de México,
donde se le entregó a un personaje llamado el doctor Piña, hijo del Ejote Piña, que por cierto el presidente de la República estuvo aquí hace unos meses, yo creo ya hace un año o más, estuvo aquí en la comunidad para echar a andar un hospital del IMSS Bienestar, recuerdo muy bien, ahí estuve en esa conferencia, y ahí presentó al padre de este doctor, el Ejote Piña, un ex beisbolista de ligas mayores. Ya ven que al presidente le encanta mucho estas cuestiones del béisbol, pero hoy vemos con tristeza que no se vuelve a reelegir teniendo la posibilidad de que él va contendiendo por el Partido Verde. Valeria López, explícanos porque ya nos confundieron a la comunidad como lo han hecho en muchos municipios. Desafortunadamente ¿Qué así ha pasó? sido. Se han colgado del proyecto del presidente a más no poder cuando realmente no tienen proyecto, no tienen ideología, no tienen congruencia y no tienen vergüenza tampoco. Él en el 2018 entró por el Partido Encuentro Social. Si bien nunca estuvo en las filas de Morena, la militancia de base le dimos la confianza al ser una persona que no venía del servicio público, al ser un doctor, ya ves que luego dicen que los doctores pues tienen mucha vocación de servicio, y bueno, confiamos en él, le dimos nuestro apoyo, y desafortunadamente nunca dio apertura para gobernar con los principios de la Cuarta Transformación. Inmediatamente de que llegó a la presidencia municipal, nos dio el descolón, como luego decimos por acá, nos hizo a un lado. Nosotros decidimos seguir construyendo nuestro partido, pues como siempre, y como siempre lo hemos hecho, porque ante todo siempre está el respaldo hacia el presidente. Y hemos visto por ahí que el ejercicio de gobierno que ha hecho ha sido pésimo. Tiene muchísimos familiares en la nómina municipal. A Matamoros le llegan 280 millones de pesos al presupuesto municipal y más de 140 millones se van a nómina, y con una nómina tan amplia de familiares que tiene ahí el presidente municipal actual, pues desafortunadamente vemos que esa no es la consigna de gobierno que tiene la Cuarta Transformación. Él en estas elecciones, como la encuesta no le favoreció, se fue por el Partido Verde. Híjole, y decimos, ¿qué pasó ahí? No solamente se quedó con un muy mal ejercicio de gobierno, sino que traiciona por completo el proyecto, yéndose por el Partido Verde, porque pues vemos que nunca tuvo una idea de proyecto, siempre gobernó con mucha improvisación, y pues no es una persona que no tiene ideología, que no tiene congruencia, ni vergüenza, porque a mí me daría mucha vergüenza salir a pedir el voto después de que en 3 años tuvo la oportunidad de ejercer algunas propuestas que incluso nos anda robando, algunas propuestas. Tuvo 3 años para ejercerlas y nunca lo hizo, ¿no? La verdad es que qué incongruente decir, ahora sí voy a hacer tal o cual cosa, cuando tuve el poder 3 años y nunca hice nada. Los tres principios de esta cuarta transformación y los cuales vi en una de tus semblanzas que te arropas de ellos: no robar, no mentir y no traicionar. Creo que ha costado mucho a muchas personas que se han sumado a este movimiento, porque se trae una inercia donde el servicio público servía para enriquecerte a más no poder y tener un poder político también a tus alrededores, y acostumbrados a esos viejos políticos y actuales, porque todavía hay la mayoría, sobre todo la oposición y uno que otro ahí colgado de esta transformación, Valeria, que todavía les gusta que les pongan alfombra roja y los saluden con pleitesía. Dejaron de ser esos personajes en los cuales las dos palabritas simples, servidor público, no la entienden de ninguna manera y nunca se han puesto, yo digo nunca, porque si mínimo lo vieran una vez al presidente de la República y lo entendieran, su humildad que tiene cada vez que se dirige al pueblo de México es a diario. Es un personaje con lo cual cuando acudimos a esas mañaneras que he tenido ahora sí esa gracia de estar ahí frente a él, no deja de ser pueblo, no deja de ser un personaje que te empodera como ciudadano, no agarra el poder para elevarse queriendo que le pongas una vela y que esté en un pedestal, al contrario. Dicen que por qué, me preguntan por ahí, que por qué hoy en día es muy criticable, por qué la gente se ha abalanzado a él, si antes la figura presidencial era intocable. Les digo, porque ahora ha bajado un personaje, se ha salido de los pinos y ha llegado a las calles de cada uno y nos ha escuchado. Tiene un dialecto parecido al de nosotros. Se perdió todo eso en lo que se refiere a ese municipio donde sí vimos con mucho
pues teníamos una ilusión que ese municipio con un personaje, hay que entender, Valeria, que a los ciudadanos a veces no entienden qué es el PES, qué es el PT, qué es Morena. Lo que le interesa es alguien que esté agarrado del presidente de la República. Así es. Traicionó al presidente. Sí, porque nunca cumplió con los principios de la cuarta transformación y sobre todo lo que dices. Andrés Manuel nos ha enseñado que el ejercicio de gobierno se tiene que hacer con diálogo y escucha y en territorio de manera permanente. Andrés Manuel ha sido el único presidente que ha recorrido este país, todos los municipios, estuvo en Matamoros, en la cabecera municipal, también estuvo en el ejido de Coyote, escuchando a la gente, dialogando. A mí me tocó hasta cuidarle la espalda al presidente porque luego nos ponían ahí a recibirlo para los eventos y me tocó hablar también con él, decirle que la juventud de Matamoros estaba con él porque ya estábamos hartos justamente de las formas políticas de siempre. Llega esta persona por la inercia también de que Matamoros ha sido un municipio de izquierda, porque en el 2006 Andrés Manuel ganó, cuando compitió a la presidencia, ganó Andrés Manuel en Matamoros, Coahuila, porque aquí tenemos un enraizado muy fuerte del cardenismo y es algo que mueve muchísimo a la gente de los ejidos, sobre todo, porque aquí fue donde se dio el reparto agrario. Pues tenemos una raíz de izquierda muy, muy fuerte y que la gente se siente identificada con Andrés Manuel López Obrador. Es justamente por eso que creemos que vamos a hacer un excelente ejercicio de gobierno, no solamente porque sí venimos de las bases de Morena, sino porque construimos este proyecto justo como nos enseñó Andrés Manuel, con diálogo, con escucha, recorriendo las calles. Ayer que fuimos al ejido Manantial, un señor nos decía, si Andrés Manuel viniera en este momento, dice, yo le besaba los pies, porque gracias a él y a lo que ahora es un derecho, mi esposa pudo realizarse una operación y no quedarse postrada en una silla de ruedas. Y te das cuenta de que eso es cambiarle la vida a la gente, eso es llevarle justicia social, bienestar y felicidad a las familias de ejidos que los políticos de siempre, porque los políticos del PRI también quieren regresar al poder, pues nunca han hecho y nunca han visitado. ¿Qué hizo Valeria para sus 25 años que el Movimiento Regeneración Nacional se fijara en ella y no en un personaje que viniera de las filas de Acción Nacional o de aquel priismo corrupto? ¿Qué logró hacer Valeria? Porque en muchos municipios no lograron hacer la gente que está afiliada al movimiento. Nosotros nos dedicamos a visitar los más de 60 ejidos de nuestro municipio, visitar las colonias, platicar con la gente, hacer pedagogía popular. Yo estuve trabajando, estuve como enlace del Instituto Nacional de Formación Política aquí en el Descríbenos, estado de Valeria, disculpa que Coahuila. te interrumpa. Descríbenos qué es pedagogía. Hacer un esfuerzo de que se entienda, por ejemplo, la política y los problemas estructurales de nuestro país con un lenguaje muy Okay. simple, porque eso es lo que ha faltado, fíjate. Creo que la política se ha llenado de personajes muy demagógicos que luego han hecho que la gente sienta que en la política solamente puede estar inmersa gente que estudió una licenciatura, que tiene un doctorado, que tiene ciertos estudios académicos y mucha de la gente que no tuvo la oportunidad de estudiar justamente por todos los problemas estructurales que existen en nuestro país y por el rezago económico y por el rezago educativo, no pueden participar en la política. La pedagogía popular justamente nos enseña que podemos utilizar herramientas mucho más simples para que la gente se involucre en el ejercicio político y forme un sentido crítico sobre la realidad de lo que está pasando en el país, porque tenemos ejemplos muy simples que podemos agarrar de nuestra cotidianidad, como el hecho de que las madres de familia a veces no tengan para comprar ni un pedacito de carne y tengan que pasar la quincena y la semana con pura sopita aguada, frijoles y tortillas, porque no hay trabajo, porque no hay empleos, porque los hijos no pueden continuar estudiando y hay que darles para el pasaje, porque se compra la despensa o le das para el pasaje para que puedan seguir estudiando. Esos fueron algunos problemas que yo también viví. Yo tenía que caminar por la parcela para poder llegar a la preparatoria, porque o me gastaba 10 pesos en el pasaje o me gastaba 10 pesos en un burrito para comérmelo en la prepa, porque para las dos cosas no había. Me tocó tener dos trabajos, trabajar en una tortillería, trabajar como mesera, para poder pagar los medicamentos de mi mamá, que en ese entonces tenía mastofibrosis quística. Mi papá no tenía trabajo, todo mundo sumido en la depresión de que tu mamá se pudiera morir porque las quimios salían caras y no teníamos seguridad social. Esas son cosas que luego la gente entiende
de cómo nos han robado nuestros derechos, de cómo la gente se gasta los recursos y le dan incluso programas sociales anteriormente, cómo los manejaban, dándoselos específicamente a la gente que simpatizaba con un partido específico, con el PRI en el poder, con el PAN, luego cuando gobernaba también Felipe Calderón. Y esto se lo explicas a la gente y lo entienden. ¿Por qué? Porque lo viven. Ese es el esfuerzo que hace la pedagogía popular. ¿Y qué propuesta nos trae Valeria para todas este tipo de necesidades que tiene la población? Sobre todo, hablábamos el día de ayer sobre esa reforma al 27 constitucional, donde empoderaron a los grandes, digamos, valga la redundancia, a los grandes poderes económicos, donde le quitaron la tierra a los ejidatarios, donde la mitad del municipio de Matamoros pues se conforma de ejidos, bueno, ejidos en el puro nombre porque ya no funcionan como tal, porque he escuchado ya los panistas y priistas que orgullosamente todavía existen es más, esto era Carlos Salinas de Gortari, donde hace poco en una entrevista expresaba que todavía existen los miles de ejidos que él dejó en ese momento y que era una mentira que se había perdido. Pues nada más existen en el papel, sin vergüenza, quiero decirte de este lado, porque en realidad cuando acudes a cada una de las comunidades rurales, te das cuenta que la mayoría de ellos trabajan en las ciudades, en las empresas, en las maquilas, donde tienden a tener salarios de hambre en este momento. Toda esa situación en la cual se traicionó en cada uno de muchos de los municipios de México, como en Matamoros, Coahuila, hay muchas necesidades que ver. ¿Qué propuesta trae para el ejido? Bueno, ejido de nombre, vuelvo a repetir, porque la mitad de tu municipio, la habitación es rural. Fíjate que ese es un tema que nos interesa muchísimo, porque justamente yo soy de un ejido, soy de una comunidad. Incluso por ahí a mis abuelitas les tocó tener derechos de agua, tener tierras que desafortunadamente pues ya las vendieron, porque los cacicazgos, la gente que compró las tierras y que les fue comprando de a poquito y que les fue aislando para que ya no tuvieran derecho a las norias, les quitaron sus tierras. Ahorita venimos del ejido Atalaya y dos señoras nos comentaban que un expresidente municipal de aquí le rentaron los derechos de agua y que ya nunca se los regresó, que se quedó con ellos. Así hay muchas situaciones muy similares donde otros cacicazgos se quedan con los derechos de agua, con las tierras, o se aprovechan de que la gente no sabe leer y que no saben escribir para hacerles firmar papelitos en blanco y quedarse con sus tierras. Yo les decía que una de nuestras propuestas es poner especialistas en derecho agrario para que vayan a las comunidades y resuelvan justamente ese tipo de problemáticas, porque desafortunadamente la gente no tiene para pagar un abogado especialista que pueda llevar su caso. Algunos abogados también se aprovechan de la gente y a veces la gente no saben a qué instancias dirigirse. Por ejemplo, también en el ejido Manantial, que era un ejido colectivo, tú vas y ves que hay un establito donde era el ejido colectivo, pero ya no ves vacas, ya no ves gente trabajando en ese lugar. ¿Por qué? Porque todo eso se perdió, porque nunca hubo ni siquiera la voluntad política de algún alcalde de ir a decirles a los compañeros comuneros de ahí, a los del ejido colectivo, oigan, vamos a hacer una vinculación con el gobierno estatal, con el gobierno federal para poder recuperar parte de lo que se perdió, para que puedan seguir trabajando. Ya no hay nada de eso. Las comunidades rurales, además de tener todos estos problemas que tú bien mencionas sobre las tierras, también tienen mucho atraso. Fíjate, en mi comunidad no hay drenaje. Nosotros tenemos fosa séptica y fosas sépticas mal hechas, porque pues uno las hace como Dios le da a entender. No hay alumbrado público. A veces te llega el agua, a veces no, pero el recibo te llega puntualito. Hay comunidades en las que condicionan el agua. La gente del PRI y de los partidos que gobiernan mandan a las pipas de agua y les dicen a las personas, si no votan por tal partido, si no votan por el PRI, no les vamos a llenar una cubetita de agua. Eso es algo criminal, porque el agua es un derecho humano y con este calor que se vive aquí en la laguna, imagínate no tener agua para bañarte,
para poder echarle agua al baño, para poder lavar los trastes, para poder hacer lo básico. No podemos seguir viviendo en ese atraso. Tenemos que resolver esas problemáticas. Queremos traer expertos geomáticos que nos hagan un mapeo de las corrientes hídricas para que nos digan, a ver, a qué profundidad hay que excavar, por qué a los pozos ya no les sale agua, qué probabilidades hay de que haya mucho arsénico, cómo le tenemos que hacer para que haya agua en las comunidades. Queremos llevar también mucho deporte. En Matamoros hay mucho consumo de cristal. ¿Por qué? Porque no hay alternativas para la juventud, no hay bibliotecas, no hay acceso a la cultura, no hay deporte, a pesar de que aquí hay chavos y hay chavas que pueden ser profesionales y atletas de alto rendimiento en el deporte. No hay apoyo a las madres solteras, no hay guarderías en los ejidos y como tú bien dices, las madres de familia luego tienen que aventarse 2 o 3 jornadas laborales en la maquila y no tienen con quién dejar a sus hijos. También hay muchos problemas de violencia de género. Queremos crear un albergue para mujeres violentadas, para que ya no tengan dependencia económica de los hombres que los violentan. Queremos también hacer una comisión de derechos humanos que funcione, que sea vinculante para que las personas que sufren este tipo de violencias, porque aquí hay también mucho tema de personas desaparecidas, que las familias sepan a qué instancias tienen que acudir, cómo les podemos ayudar, porque necesitamos un gobierno sensible que pueda ir a resolver las problemáticas más cotidianas que vive la gente, donde no hay tampoco alumbrado público. La mayoría de los ejidos y de las colonias no tienen plazas para que nuestros hijos puedan ir a jugar. Digo, aquí ni servicios públicos funciona. Tú vas a las calles y están repletos de basura. O sea, no resuelven ni lo básico porque no les interesa. Todo eso queremos resolver, sobre todo dejar de lado la burocracia de la presidencia municipal e irnos a trabajar directamente al territorio, así como nos ha enseñado el presidente. Valeria, pero tienes a unos adversarios políticos, los cuales, como en muchas partes de la República, hay cacicazgos, en los cuales los Ayub, los Onofres y los Contreras Pacheco. Muchos de ellos hoy en día se han vuelto ricos de la noche a la mañana gracias a la política. Tienen sus quintas, sus gasolineras. Y tierras por todos lados muy productivas, por cierto. Hoy tienes a un adversario político que no nos vamos a chupar el dedo aquí en Conexión. Apadrinado y apoyado por el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís, un federalista, el cual siempre ha enfrentado al presidente de una manera criticona y no crítica. Y lo vimos en las elecciones del año pasado, cómo se vieron ríos de dinero, despensas, carteras de huevo, y te lo digo por conocimiento de causa, porque siempre hay un familiar el cual está inmiscuido en esas dádivas que les da el gobierno por tal de que voten por ellos. Al grado que esas carteras de huevo se quedaban ahí abandonadas, porque era tanto que les daba por persona, por votante, no era por familia. 200 pesos a cada uno, 500 pesos a la cabeza de la familia. Bueno, mucho dinero. ¿Qué está haciendo? Porque hay un tal Charro ahí contendiendo por el Partido Revolucionario Institucional. Y me aboco al Partido Revolucionario porque es el que tiene cierto poderío en ese lugar. ¿Qué está haciendo Valeria en contra de esta bola de sinvergüenzas, pillos, zampones, de los cuales se sacian de cierto poder económico mal habido? Porque no es posible que esto se vaya a contabilizar ahí en el INE o no sé cómo le llamen aquí en el estado de Coahuila, tantas carretadas de dinero que hay. ¿Qué está haciendo Valeria en contra de ese poder económico y ese poder de productos llamados despensas, frijol con gorgojos, dice el presidente de la República, para poder ahora sí mitigar esa oleada que mucha gente por su necesidad acuden a esos lugares y con la falsa ilusión, Valeria, de que el día de mañana van a ser importantes? ¿Qué está haciendo Valeria en contra de todo eso para poder mitigar todo eso? Y disculpa la palabra, pero hay que empezar a usar lo que esas palabras rebuscadas que se usan en este momento.
Sí, por ahí está el adversario. Fíjate que no le dicen el charro, aquí lo conocen como el charrito, nada más que él quiere que le digan el charro, pero aquí lo conocemos como el charrito. Pues fíjate que sí, están trabajando de la misma forma de siempre, ¿no? Realmente a ellos no les interesa gobernar para la gente, digo, eso ya lo sabemos. También nos está robando propuestas porque se les acabó la creatividad política. Nosotros tenemos la propuesta de generar una presidencia municipal que tenga presencia en todos los ejidos, porque justamente son los más olvidados y por la dimensión territorial de Matamoros hay mucha distancia entre la cabecera municipal y todo está centralizado aquí en Matamoros en la cabecera y los ejidos están muy lejos. Queremos tener representación del ayuntamiento e ir a hacer constantemente asambleas para escuchar a la gente. Nos robó esa propuesta cuando ya estuvieron gobernando y pues nunca hicieron absolutamente nada. ¿Qué estamos haciendo en contra de la compra del voto? Uno, estamos platicando con la gente, diciéndoles lo que ya les dijo el presidente, agarren todo lo que les den, porque miren, son nuestros impuestos, son recursos que son del Estado, no están poniendo de su bolsa para dárnoslos, son programas incluso estatales, lo de las despensas, que llegan focalizadas a gente del PRI. Entonces, pues que agarren todo lo que les den, pero que a la hora de la hora, pues no voten por ellos, porque nos han traicionado mucho y hay que darles la vuelta, hay que darle vuelta a la tortilla. También muchos vecinos y muchas vecinas justamente inconformes con el tema de lo de la compra del voto, nos han estado ayudando a tomar fotos y videos sobre dónde tienen ellos lo que llaman casas amigas, donde tienen las despensas y las carteras de huevo, y estamos denunciando, haciendo nuestras carpetas para denunciar justamente la compra masiva del voto. Pero lo más importante es eso, platicar con la gente, no solamente decirles que no voten por ellos, sino hacer conciencia de lo que es un gobierno que lleva justicia social, porque la verdad es que aquí mucha gente ha visto que la justicia social y que los apoyos del presidente, un compromiso cumplido gracias a la Cuarta Transformación, han llegado hasta la puerta de su casa. Hay gente a la que le ha cambiado la vida por completo y eso es algo que la gente ya se dio cuenta. Ponderan lo que es el valor de una despensa a lo que es el valor de un derecho constitucional, como el hecho de que ya tengas una pensión universal para adultos mayores. En Matamoros tenemos la ventaja de que hay mucha población joven y que también hay muchos nuevos votantes, más de 14,000 nuevos votantes, donde va a ser algo importante, un factor decisivo, porque la mayoría son jóvenes. Y la verdad es que la juventud ya no nos vamos con los políticos de siempre acartonados, porque si tú vas y escuchas a estos políticos y a estos cacicazgos, ya no hay un gancho realmente hacia ellos, porque ya no están llevando un mensaje que realmente te dé esperanza y le dé continuidad a un proyecto como lo es Morena con el proyecto nacional. Son los políticos de siempre, aburridos, los priistas de siempre. Y la gente necesita frescura en la política porque ya nos enseñaron que los ejercicios de gobierno pueden ser distintos. Entonces ahí vemos un caldo de cultivo muy importante para que las cosas nos puedan favorecer. Además, te digo, en Matamoros existe ese arraigo de izquierda y la gente y las bases están muy contentos y muy contentas porque ahora sí hay una militante obradorista que va a dar la cara por este proyecto. Te comprometes con la comunidad de Matamoros, Coahuila, y no solo con ellos, sino que México necesita jóvenes críticos como lo estás haciendo tú, y no tapetes que ponen todo en el aplauso, como a veces nos critican a nosotros, pero nunca se han fijado el dedo en la llaga que ponemos constantemente, sobre todo en la situación del Movimiento de Regeneración Nacional, la cual representas el día de hoy. ¿Qué diferencia tiene Valeria López Luébanos entre qué es el obradorismo y qué es el morenismo? ¿Dónde, por qué esos puntos de convergencia en los cuales tenían antes terminaron por tener un cierto divorcio? Y no lo digo a manera de ustedes que andan ahí en las cúpulas a veces moviéndose, sino yo lo testeo aquí con la gente que está a través de los chats, de la gente que te hallas en la calle, que está politizada sobre todo. Siguen apoyando al movimiento, al partido que el presidente creó junto con otros personajes de la política, siguen apoyándolo, pero veo que es por un apoyo hacia el presidente y no veo que sea un apoyo que se hayan ganado los militantes del partido al cual ahora tú representas en esa comodidad.
¿Qué diferencias vemos entre uno? ¿Qué punto crítico das tú? ¿De dónde se rompió todo eso? ¿Qué hay que hacer para volver a unir todos esos lazos? A Morena le ha faltado institucionalizarse, le ha faltado mucha vida interna, le ha faltado darle mucha interlocución a compañeros de base y le ha faltado cumplir también con muchos de sus estatutos, porque creo que por ahí hay gente que no debería de tener espacios ni siquiera para poder ejercer un cargo público y sin embargo ahí están, dando la batalla, porque quieren encabezar el proyecto cuando la verdad es que no son presentables ante la ciudadanía. ¿Y por qué Yo creo crees que que, les dan cabida, Valeria? pues porque dicen que pueden representar votos, la verdad es que yo difiero muchísimo de eso, yo creo que más bien son acuerdos, por ahí sabemos que el presidente nacional de Morena pues hizo ciertos acuerdos y que eso ha sumado a gente con la que no estamos muy de acuerdo y que de alguna forma son gente impresentable que está dentro del movimiento y que no viene de las bases del obradorismo, eso también hay que decirlo, es gente también que es externa al partido. Yo creo que el punto de quiebre es justo eso, ¿no? Esa parte donde Morena no acompaña de cierta forma en algunos aspectos a la lucha que está dando el presidente, porque la gente, el movimiento obradorista es muchísimo más grande que Morena. El día que Andrés Manuel ganó, no ganó solamente por la gente de Morena, ganó por el obradorismo, por la gente que estaba cansada de los malos gobiernos, de las mismas prácticas de siempre y que le dio el triunfo a su proyecto. También nosotros estamos invitando aquí en Matamoros, también, por ejemplo, a ese priismo de base, que también le perjudican los mismos problemas que a nosotros, que también padecen la misma pobreza, que también la tienen viviendo en la miseria, que tampoco tienen seguridad social, que también se están viendo beneficiados de un proyecto nacional como el del presidente Andrés Manuel López Obrador. Les estamos invitando a que se sumen, porque cuando Morena gobierna, gobierna para todos. Cuando gobierna el proyecto del presidente Andrés Manuel López Obrador, gobierna para todo mundo. Y eso es lo que queremos, hacer un gobierno acorde con los principios y con el ejemplo que nos está enseñando Andrés Manuel López Obrador. Ya sin importar si Morena acompaña o no, como tú decías, al presidente, porque vemos ahí que el partido en la cúpula tiene sus problemas, pero la verdad es que la militancia de base, como la gente que acompaña este proyecto en Morena, en Matamoros, lo estamos dando todo por el proyecto. Queremos que la cuarta transformación se cumpla en nuestro municipio, porque tenemos la esperanza de que así como a nivel federal tenemos un buen representante, pues también a nivel local vamos a tener una muy buena representación, para que la gente sienta a nivel local que sí está la cuarta transformación presente en territorio y gobernando para ellos. Discúlpame, Valeria, pero nos vamos a meter al punto crítico en el cual a ti te encanta. A ver. Pero yo he visto con tristeza que los hombres o mujeres elegidos el 1 de julio del 2018, representando a estas comunidades de la región a la cual estás tú contendiendo ahorita, y entre ellos está una diputada Miroslava, en la cual se fue a las cúpulas de la Ciudad de México y empezó a hacer todo su gestión por aquellos rumbos. Pero raramente la vimos volver a los lugares en los cuales le confiaron el voto. Creo que muchas personas han perdido y no han puesto atención en la filosofía de vida del presidente de la República, el cual pues nos acaba de visitar aquí en la región lagunera y lo hace constantemente en cada rincón de México, donde no solo es ir a supervisar obras, ni a cortar listones, ni a iniciarlas, sino que dentro de él es venir a escuchar a la gente, empoderarla, sentirse parte de él, de ellos. Y yo veo con mucha tristeza que muchas personas que fueron elegidas en este pasado inmediato se ausentaron totalmente y empezaron a caminar como si fueran priistas, panistas, y hoy que vuelven las elecciones, vienen a hacer sus movimientos, sus grillas, ya les llamo grillas a estos lados. Pero yo el punto crítico que les pongo ahí es, ¿por qué no invitan al presidente? Valeria, ojalá y quedes como presidenta municipal, que tu región te dé ese voto de confianza. Pero también te pediría
que imitaras a una persona que está dando cátedra a través de su manera diaria de vivir, porque muchos tal parece que lo único que les interesaba era el poder por el poder, y bien lo dice el presidente, lo importante no son los cargos, sino es el encargo. El encargo. ¿Qué está dispuesta a hacer Valeria viendo al presidente de la República? ¿Qué ha aprendido y qué está dispuesta a divulgar a través de su sociedad? Fíjate que yo soy una mujer trabajadora desde muy chiquitilla. Yo le decía ahorita a la gente de las comunidades, yo trabajo desde que estoy en sexto año, me he dedicado a trabajar. Yo trabajé en una tortillería, luego trabajé de mesera, luego vendía vendía ahí asesorías en la escuela porque siempre he sido, me considero una mujer muy inteligente y le daba asesorías a mis compañeros. Siempre he tenido mucha cercanía con mi comunidad, he sido una mujer muy inquieta y yo no sé quedarme, justamente, no sé quedarme quieta, no sé estar en un solo sitio. Yo soy una persona que sé y tengo la certeza, porque siempre he sido así, una mujer sencilla, una mujer muy transparente. Voy a gobernar con el ejemplo del presidente, porque yo también estoy cansada de los malos gobiernos. Yo me tocó ser una joven muy crítica también en la universidad. Estuve inmersa y estoy todavía inmersa en movimientos sociales porque me gusta mucho ser crítica y me gusta mucho ser activa en cuanto a qué es lo que podemos hacer diferente para que las cosas salgan mejor. A mí me gusta mucho el trabajo de base y el trabajo de territorio. Creo que por eso Morena me enganchó muchísimo como partido, porque a mí me gusta el contacto con la comunidad, porque de ahí vengo, porque de ahí soy. Y yo creo que así es como voy a conducir toda mi vida. Para mí lo ideal será regresar siempre a las comunidades, porque si yo creo que si Andrés Manuel ha hecho un ejercicio de gobierno tan impecable y con tanta certeza, es porque él no ha salido del territorio. Porque sí, está todos los días en las mañaneras, pero los fines de semana presente en territorio, escuchando a la gente. Y yo creo que también es para que no se le olvide de dónde viene y por quiénes tenemos que luchar. Yo he recorrido mis comunidades, he recorrido los ejidos de Matamoros, y por esos recorridos que hemos hecho y por la gente con la que nos hemos topado, que desafortunadamente algunas viven en condiciones muy precarias, es por las que vamos a gobernar. No se nos va a olvidar y no vamos a dejar pedazos de dignidad en el camino, porque la gente de Matamoros me conoce y a mí me daría mucha vergüenza que me señalaran por ser corrupta, por no haber hecho un buen ejercicio de gobierno, porque yo sé que la mancha no solamente quedaría en mi nombre, quedaría en un proyecto y en un hombre que se ha dedicado a construir la esperanza en gente que ya no creía que las cosas pudieran ser distintas. Eso es lo que nos distingue y esa va a ser la bandera con la que vamos a gobernar, porque yo he visto en mi comunidad a mucha gente desafortunadamente padecer y vivir en condiciones de forma muy precaria. A ellos y a ellas nos vamos a deber, porque yo creo que el ejercicio del poder político es para traer felicidad a la gente. Para eso es la política, para traer felicidad y bienestar a la gente. Y eso ya lo hizo Andrés Manuel López Obrador. Ahora tenemos que gobernar con consigna de que cuando el presidente venga también a Matamoros, porque yo sé que nos va a tocar que regrese, vea que Matamoros cambió y que se sienta orgulloso de que fue por un gobierno emanado de su partido, emanado del proyecto obradorista. Pero esa felicidad solo llega a quien quiere vivir de manera honesta, porque vemos que esa infelicidad ha llegado a todos aquellos que están acostumbrados a trabajar por el lado de la corrupción, por el lado donde se facilitan las cosas, por el lado de la deshonestidad, Valeria. No es para todos muchas de las veces ese mundo bonito de la política en la cual lo estuvieron denigrando durante muchos sexenios y verlo como si fuera algo atroz. Yo recuerdo muy bien, Valeria, que ser diputado federal o senador era ser un holgazán, ese era el sinónimo, ese fue el significado que nos regalaron esta bola de sinvergüenzas que nos gobernaban. Y hoy vemos con mucha algarabía que la gente hoy ya no hace esas críticas porque se ha empapado más, ve que ahora sí son representantes del pueblo, muchos de ellos, la mayoría de ellos. Vemos que constantemente están haciendo esas críticas duras en contra del conservadurismo, aquellos que nos dañaron tanto, y nos sentimos reflejados en esos espacios que vemos ahí en San Lázaro. Acaba de suceder algo
con la situación de alargarle 2 años a Arturo Saldívar. Pero luego vemos, por ejemplo, al diputado Fernández Noroña, que nos da su punto crítico y nos dice que simple y sencillamente la derecha está distraída en esas cuestiones que no son tan importantes, y se cambiaron 7 leyes muy importantes, las cuales nunca discutieron, como son para atacar la corrupción en el Poder Judicial, para atacar el nepotismo, que es algo que daña mucho al servicio público. Mientras ellos estaban allá agarrados de la greña, como se dice coloquialmente, estaban allá agarrados con la situación de que si se le agregaban 2 años más a Arturo Saldívar para hacer esos cambios en ese lugar. La política a veces se vuelve, como dijiste ahorita, toma un aspecto coloquial, pedagógico hacia la gente, y hoy nos sentimos parte de, ya no nos sentimos ajenos. Ojalá, Valeria, y tú nos regales eso que estamos viviendo todos los mexicanos, porque con tristeza vemos comúnmente el ejemplo que te puse hace unos minutos, en los cuales ya llegan al poder y dejan de recorrer las colonias, los ejidos, y empiezan ahora sí a tomar esa silla en la cual parece que les da pues cierta felicidad efímera, como dice el presidente, ese mentado lujo barato. Ojalá tú seas ese conducto, el cual sintamos muchos de las personas los mismos conceptos, los valores que el presidente de la República nos emana todos los días. Valeria, algo que quieras concluir hacia el pueblo de Matamoros, muy denigrado por trienios priistas y sexenios de gobernadores en los cuales siempre han tenido marginados a la gente desposeída de esa región, al igual que en la mayoría de las comunidades de México. Vamos a llegar a darles voz a la gente que menos tiene, a la gente que más necesita. Yo soy una mujer de origen humilde que no se le va a olvidar de dónde viene, porque yo creo que mi origen es brújula para conducirme con dignidad y con honestidad. Vamos a trabajar arduamente, porque yo sé que 3 años no van a ser suficientes, como bien dices, para sacar del terrible atraso en el que se encuentra Matamoros por haber sido gobernado durante muchísimos años por gente que se ha olvidado de la gente que más necesita, que gente que solamente ha lucrado con la necesidad y con el dinero de la gente, porque es lo que han hecho, se han robado nuestro dinero, porque era dinero que debió de haber estado presente en las comunidades para que pudiéramos vivir mejor. Yo creo que vivir en una comunidad rural no tiene que ser sinónimo de atraso y no tiene que ser sinónimo de vivir sin recursos básicos, sin servicios públicos. Y todo eso lo vamos a cambiar porque vamos a gobernar con el ejemplo del presidente Andrés Manuel López Obrador. Porque yo soy obradorista desde abajo y construimos este proyecto en Matamoros y no se nos va a olvidar, no vamos a dejar pedazos de dignidad tirados en el camino. No se nos va a olvidar que tenemos proyecto y que tenemos una deuda con la historia, porque tenemos que recuperar lo que nos pertenece, tenemos que luchar por nuestro municipio. Como decía ahí un compañero, tenemos que tomar el cielo por asalto, porque ya nos corresponde también a las juventudes y a las personas que venimos luchando desde siempre hacer las cosas diferentes. Y si nosotros no ponemos el ejemplo, no lo va a poner nadie. Hay que luchar por nosotros mismos, hay que luchar por la dignidad de Matamoros y sacar la casta por nuestro municipio. Les pedimos que nos den su confianza este 6 de junio, que votemos solo por Morena para que podamos demostrar cómo es un gobierno de la Cuarta Transformación. Bueno, pues ya escucharon ustedes a Valeria López, una joven de solo 25 años de edad, que como muchos personajes de la política que estamos viendo, esos nuevos cuadros que necesitamos para que vengan ese empuje juvenil y hagan ahora sí a los que tenemos cierta edad ver y refrescarnos de todo esto con prácticas nuevas, con nuevas maneras de operar, donde entra esa sinergia de la sabiduría que se adquiere a través del tiempo, donde ese ímpetu de los jóvenes que se requiere en muchos, pues digamos, en muchos recovecos de esta vida, cosa que contraria que los adversarios políticos carecen mucho de ello. Pues me da mucho gusto, Valeria, que nos hayas dado la oportunidad de entrevistarte, porque pocas personas nos encontramos en la calle
que estén contendiendo hacia un puesto político donde quieran servir a la gente y que traigan esos conceptos del obradorismo muy bien asentados. Un abrazo, Valeria, y ojalá que te vaya muy bien en esta contienda electoral, que es el 6 de junio. 6 de junio. 6 de junio. Vámonos riendo, pues, amigo de Conexión. Dele like, suscríbase al canal y, por supuesto, haga sus comentarios aquí en la parte de abajo. Vámonos riendo, raza. Muchas gracias, Carlos, a ti, a las personas que nos están viendo. Muchísimas gracias. Un abrazote, Valeria. Éxito. Hasta luego. Muchas gracias.